Paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen por este medio. Les saludo a todos afectuosamente, esperando se encuentren muy bien. Antes de abordar el tema, quiero hacer con ustedes una oración para que nuestro Padre tome el control del tema, hable conforme a nuestra necesidad y toque nuestro corazón. Amadísimo Dios, le damos gracias por este momento. Gracias por su bendito amor, por su misericordia, Señor Jesús. Hable conforme a nuestra necesidad. Toque nuestro corazón, Señor, y que seamos hacedores de su palabra, amado Padre. En el nombre hermoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema de hoy está titulado en forma de pregunta. ¿Qué haría nuestro Señor Jesús? La cita bíblica la encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice de la siguiente manera. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ciertamente, para cualquier situación, prueba, tomar una decisión, realizar una acción, brindar una respuesta o dar un consejo, debería de estar esta pregunta en nuestro pensamiento. Lo anterior, con el propósito de poner en primer lugar a nuestro Dios para que tome el control y estar en condiciones de hablar con fundamento en el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿A qué voy con esto? A que en ocasiones nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Como dice en la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en su capítulo 3, versículos del 7 al 8, que dice de la siguiente manera. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando no permitimos que Dios tome el control de la situación, viene el desánimo, la tristeza, el enojo, la frustración y los malos pensamientos, culpando a nuestro Creador y a los demás de nuestras propias decisiones, cuando nosotros somos los primeros responsables del caos que ya creamos tanto en nuestro corazón como en el de los demás. La falta de comunión denota la ausencia de Dios en nuestra vida y se ve reflejado en nuestro rostro y en nuestros corazones. Ahora bien, si como creyente o usted que no conoce de Dios, hoy lo invito a que antes de dar un paso, lo haga con firmeza en el Señor Jesús, para que en lo subsecuente siempre dé pasos firmes en la fe. ¿Cómo lo haremos? Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en todos los sentidos el perfecto ejemplo. Vamos a comenzar con el amor. Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Humildad y sencillez. Siendo el Rey de todo, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, mostrándonos humildad y sencillez. Obediencia. A la edad de 12 años, como cada año, José y su madre y el Señor Jesús iban a las fiestas de Pascua. Y entonces se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Después de 3 días lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, todos maravillados al escuchar su inteligencia y de ver sus respuestas. Cuando su madre le dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con temor y autoridad y en obediencia, desde pequeño haciendo ya la voluntad del Padre. Obediencia a los mandamientos instruidos por el Padre. Después de esto, el niño Jesús regresó a Nazaret con José y su madre, y estaba sujeto a ellos, obedeciendo ordenanzas del Padre.
como dice, honrar a tu padre y a tu madre. Oración. Nuestro Señor Jesús buscaba constantemente en oración al Padre. Así también enseñó a sus discípulos a orar, hablando conforme a la palabra de Dios. Cuando fue tentado nuestro Señor Jesús en el desierto, respondió con fundamento en la palabra de Dios, diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bautismo en agua. Siendo santo, el Señor Jesús, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Paciencia. Nuestro Señor Jesús mostró siempre su paciencia para enseñar a los demás y a sus discípulos. La predicación. El Señor Jesús realizó diversos viajes para anunciar su reino y salvación del pecado. Autoridad. Siempre con autoridad instruyó a sus discípulos. Disciplina. A través de sus enseñanzas, disciplinó con amor a sus discípulos. Hacer la voluntad del Padre, como dice en su palabra, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El perdón. Nuestro Señor Jesús, siendo el único que nos puede juzgar, no lo hizo, así como con la mujer que fue sorprendida en adulterio, que la llevaron los escribas y fariseos delante de él, acusándola, y él respondió. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No juzgar. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Asimismo, también en su palabra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Misericordia y bondad. Nuestro Señor Jesús en todo momento mostró su misericordia y bondad, sanando enfermos de espíritu, paralíticos, leprosos, ciegos, resucitando muertos, echando fuera demonios, entre tantas cosas. Y como dice en su palabra, en Juan 21:25, que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahora bien, después del listado de enseñanzas que el Señor Jesús nos mostró y nos las ha dejado escritas en este hermoso libro que es la Biblia, para salvación, edificación, aprendizaje, descanso, fe y esperanza, vivamos como hijos de luz. Son tiempos difíciles, pero si nos aferramos a sus promesas y a siempre hacernos ese cuestionamiento antes de tomar una decisión de ¿qué haría nuestro Señor Jesús?
seremos bienaventurados y saldremos victoriosos, porque hallaremos paz y descanso en nuestra alma conforme a su palabra. Amados hermanos, jóvenes, no busquen ser como los demás o seguir modas, como dice la palabra de Dios en Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No somos perfectos, pero no es motivo para pecar o dejar a un lado de nuestros planes a Cristo Jesús, como dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 6, versículos del 15 al 17. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entre más buscamos el rostro de Dios, más desearemos imitar a Cristo Jesús. Hermano, oyente, ante cualquier circunstancia, pida primeramente el consejo de nuestro Padre, porque será un consejo sabio. No pida el consejo a quien no esté en Cristo Jesús, porque serán palabras vanas. Vivamos como hijos de luz. Antes de concluir, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Amado oyente, si no conoce de Dios y su deseo del día de hoy es acercarse y poner en primer lugar a nuestro Señor Jesús en su vida, ha tomado la mejor decisión. Porque si bebemos del agua que nos da nuestro Señor Jesús, jamás volveremos a tener sed. Sus pasos serán firmes y tendrá la gran bendición de deleitarse confiadamente en su presencia. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Ha sido todo, hermanos. Dios le bendiga grandemente. Los abrazo a la distancia con mucho cariño y respeto. Espero verlos muy pronto. Que estén muy bien.